Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos aquí en el foro de las Voces de Cambio. Siempre hemos dicho que este foro es para los que no tienen voz y se trata de una iniciativa por parte pues de los partidos políticos generalmente que tienen intereses pues particulares. Entonces no sabemos que las protestas en cualquier parte del mundo son ocasionadas por una restricción o una mala administración de los gobiernos. Entonces creo que este es el caso de que el gobierno se siente incapaz de resolver la problemática de la sociedad y entonces pretende restringir ese derecho a que la gente tiene derecho constitucionalmente a su manifestación. Y para eso tenemos aquí a dos personas de un frente que se llama Frente contra la Represión, ¿verdad? Es Agustín Ruiz de Soberanía Alimentaria y Matías Campos del Partido Comunista de México. Buenos días, entonces simplemente no sé cómo quieran comenzar. Pues para empezar sí, podemos empezar diciendo que venimos en representación no solo del colectivo de Soberanía Alimentaria o del Partido Comunista de México, el Frente contra la Represión y el Crimen de Estado, en contra de la represión y el crimen de Estado, se compone también de otras organizaciones como es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el FPRT, el FPR, Frente Popular Revolucionario, algunos estudiantes de la UNAM y algunas escuelas normales y también algunos apartados de la CENTE. Miembros también no miembros, sino el movimiento el Comité de Familiares de Desaparecidos, sí, que es el COFADEM. Espero que no se nos olvide alguien más, pero... Alzando voces, ¿no? Ajá, sí, se llama Alzando voces. Bien, pues no sé cómo quieren empezar. Ustedes están convocando a una marcha para detener esa iniciativa de ley. Claro, en principio esta es una ley que se ha reproducido en muchos estados hoy en día y que se ha pretendido reproducir históricamente después obviamente de la elaboración de la Constitución, que justo plantea este derecho a la libre manifestación. Y bueno, hoy en día, contextualizándolo a lo que ha pasado en los últimos meses y en los últimos años, se ha vuelto tal vez más evidente, o tal vez se ha propuesto con una mayor fuerza que anteriormente, por lo cual está entrando en vigencia o se pretende que entre en vigencia, ¿no? Pues esta ley en un principio es una clara muestra de que el Estado, en este caso en Michoacán, no pretende resolver las inconformidades de la población. Se supone que las manifestaciones y el derecho a la manifestación está inmerso en un estado de derecho, ya que asumiendo que el gobierno, que el Estado no puede resolver todas las inconformidades del pueblo, el pueblo tiene ese derecho a hacerlas ver de manera más evidente a través de las manifestaciones públicas. Este tipo de políticas lo que generan justamente es lo contrario, ¿no? Y muestran la realidad de la perspectiva del Estado, que no es resolver las inconformidades del pueblo, ¿no? En realidad es resolver las necesidades de otras esferas, no sé, económicas, políticas. Y bueno, los empresarios, ¿no? Claro. Los empresarios, por ejemplo, en la Ciudad de México se les dio perfectamente espacio para que se pudiera manifestar en el momento de la independencia, y a los profesores no se les permitió llegar al Zócalo de la Ciudad de México porque estaba la tienda de Slim, que es el foro digital, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La aldea digital. Entonces ahí estaba un plantón permanente de los empresarios, o sea que es la aldea digital, y ahí sí hay derecho. Aquí, ¿quiénes son los que están promoviendo esa ley? Bueno, hay una serie que anteriormente ha habido iniciativas y trabajos legislativos que no han, digamos, entrado en vigor, desde casi siempre del PAN, con el que ahora es presidente municipal, Alfonso Martínez,
María Macarena. Pero él dice que ese es independiente, dice. Pero ese es un discurso, ¿eh? No, pues ya Bueno, sería discutido sí, aparte, el ¿no? PAN y Pero bueno, en este caso las que nos preocupan son dos iniciativas, básicamente, una de María Macarena del PAN, de Acción Nacional, y de Ernesto Núñez, que es del Verde Ecologista, sobre todo el de María Macarena. Una cosa que es muy evidente también es que en este tipo de iniciativas son muy ambiguas a la hora de expresar sus propuestas, ¿no? Dejan todo así muy a la ligera, sin aclarar si va a participar las fuerzas públicas, cómo van a entrar y qué van a hacer y bajo qué condiciones, ¿no? Si se quiere disolver una manifestación, cómo se tendría que hacer o por qué se tendría que hacer. ¿Ustedes qué Está tratado de manera muy superficial. ¿Qué lectura le darían ustedes claro, con el PAN y el Verde Ecologista, por supuesto, esta iniciativa no caminaría? ¿Ustedes cómo ven los otros partidos? O sea, estaría el PRI, estaría el PRD, estaría el PT. Pues, ¿Cómo verían ustedes? Si tú haces un análisis un poco claro de la situación de política, institucional de los partidos políticos, en principio no hay gran diferencia. Hay ahora ya muchas asociaciones, hay muchos hermandades, digamos. Y al final negociaciones. Entonces, al final de cuentas, lo podemos homogeneizar de una manera bastante clara, ¿no? O sea, en realidad, si nosotros tratamos de separar las perspectivas de los diferentes partidos institucionales, no son demasiadas, ¿no? Se parecen demasiado, son muy, muy similares. Entonces, al final de cuentas, la perspectiva de la regulación de las manifestaciones, que es en realidad como el argumento principal, ¿no? No es claramente, como dijo él, son muy ambiguas la redacción, no es la ley antimarchas como tal, sino la regulación de las marchas, ¿no? Pero al final de cuentas es más o menos lo mismo. Y lo podemos homogeneizar. Yo creo que las perspectivas se ven representadas en esas dos. El Frente contra la Represión somos un conjunto de organizaciones y colectivos definitivamente antipartidistas. Ajá. Entonces esto ya de entrada habla, que quede claro, que no tenemos confianza en el trabajo político de los partidos. Ajá. Entonces cuando tú nos preguntas qué piensas que van a hacer el PRD, sinceramente creemos que lo van a negociar. O sea, ya sabemos que las iniciativas en el Congreso, el PAN dice, oigan, yo voy a meter esta iniciativa y tú quieres meter aquella, apóyame y yo te apoyo. No, o sea, nunca piensan en los ciudadanos, en los derechos, en las necesidades, en lo que se está pidiendo. ¿No tienen para qué? Sus partidos políticos sabemos que son una empresa, una especie de empresa donde ellos están manejando dinero, fuerzas políticas, manejo preparación de recursos para campañas, entonces sabemos cómo lo van a hacer. Y de entrada, pues independientemente de quién lo apoye y quién no lo apoye, nosotros como miembros de la sociedad estamos invitando a la gente que se revisen estas iniciativas, que las lean porque están dispuestas, y que las revisemos, que las discutamos y que veamos si realmente percibimos que a los políticos, en este caso a los diputados, realmente les preocupa resolver la necesidad del pueblo, que de hecho es por lo que no se atienden y resultan las manifestaciones, para saber qué es lo que nos conviene hacer como sociedad, sí. No como empresarios, no como partidos. En la Ciudad de México gobierna fundamentalmente el PRD, y en la Ciudad de México ya está aprobada esa ley, la Suprema Corte de Justicia inclusive ya la avaló. Estaría, bueno, es que se tendría que revisar aparte, pero también fue metida de forma muy ambigua. Por eso, digo, es una ley que salió en julio del año pasado. Sí. Esa ley salió en julio del año pasado, se metió a una consideración a la Suprema Corte de Justicia, y la semana que recién pasó, la Suprema Corte de Justicia dijo, esta ley va. Entonces, esta ley en contra de la libre manifestación, pues ya está vigente en el Distrito Federal. Ahí me parece importante, Polo, que la revisemos y la comparemos, porque la gente podría pensar, es que es tan buena que allí en México sí se aceptó, pero no, hay que revisarla en qué consiste y compararla con las otras, porque no es con porque no es igual que la ley Atenco ni la ley Bala. Es básicamente en lo que se aprobó en México, es que tú para hacer una manifestación tienes que ir a pedir permiso, dar tus datos, dar un representante, pero si no lo haces, no pasa nada. Entonces,
no es lo mismo, o sea, por ejemplo, que la ley Atenco. Claro. Entonces, se va a adecuar a cada estado. ¿Y por qué no la metieron con esa magnitud? Porque en el DF también hay mucha oposición, y es lo poco que pudieron lograr, y porque también saben los diputados, porque que sus intenciones llevan mucha carga de inconstitucionalidad. Ajá. O sea, como tú decías hace rato, estas iniciativas y estas leyes que quieren imponer no pueden estar por encima de nuestros derechos constitucionales. Sin embargo, es claro que cuando tú le das lectura a este tipo de documentos, es claro que hay una clara intención de restringir estos derechos. Por eso digo, nacionalmente esa es la tendencia, ¿no? Buscar claro, la regulación. Sí, y en maneras sencillas, o sea, el caso de Michoacán es hasta un poco satírico, si lo quieres ver, en el sentido de que, o sea, el gobierno te despoja o promueve el despojo de tierras, promueve los negocios como las empresas agroindustrias, minería, que despojan, que quitan trabajo, la reforma energética, Altozano, La Loma, esto en Morelia, en Michoacán en general pasa eso, sí. Y luego cuando te quieres ir a quejar, te dicen que no, que tienes que ocupar el 50% de la vía, que tienes que avisar, que si no haces como te dicen te van a meter a la cárcel y además tienes que hacer servicio social, te van a echar los granaderos. ¿Y ustedes qué opinan de esta manifestación por parte de la iglesia que está convocada para mediados del mes que viene en contra de los matrimonios igualitarios? O sea, en ese sentido, ahí no se les va a decir que sí o que no. ¿Cómo piensan? Porque eso también sería eso, ¿no? Es interesante comparar, por ejemplo, es que también son las cosas que hay que revisar. El gobierno, precisamente, tú ves una respuesta muy diferente por parte de las autoridades cuando son algún tipo de manifestación, por ejemplo, en este caso nosotros que nos sumamos y que formamos parte de movimientos que exigen derechos de la población, sí. Ajá, como es los normalistas, los campesinos, las comunidades, los estudiantes, los trabajadores, ajá. La defensa del maíz, la defensa de la agricultura, del patrimonio mexicano. No es lo mismo, no lo ve el gobierno igual cuando tienen manifestaciones como estas que cuestionan sus políticas y que exigen más de unos modelos políticos que consideramos pues muy mediocres. No responden igual a cuando hay una manifestación como esta que tú dices de grupos en pro de la familia y en contra de los matrimonios homosexuales, o por ejemplo cuando hay movimientos de animalistas, gente que sale a marchar con sus mascotas, o cuando hay un triunfo de un partido, de un equipo de fútbol y te bloquean las avenidas. Sabemos que no es la misma respuesta, precisamente por lo que decíamos, ¿no? O sea, pero bueno, incluso a lo mejor estas leyes al final hasta ellos les van a perjudicar, ¿no? En algún momento. Bueno, esta ley que tiende a restringir la manifestación, las marchas, etcétera, que viene por parte de dos partidos, fundamentalmente dos iniciativas del PAN y del Verde Ecologista, bueno, seguramente pues va a ser aprobada porque el PRD seguramente y los otros se van a sumar a esto. ¿Por qué? Pues simplemente porque creo que el gobernador pues fue el que está propició cuando estuvo en el Senado que esta ley de la educación y el PRD en general se aprobara. Entonces seguramente pues no puede decir ahora sí que se manifiesten contra lo que yo hice mal, ¿sí? Como mi partido hizo mal. Entonces yo creo que eso sí tiene que tener una lectura. ¿Cómo piensan ustedes detener esta iniciativa? O sea, ¿qué acciones tienen contempladas ustedes? Me hablan de una marcha, ¿qué día, la hora, quiénes convocan, etcétera? Claro, bueno, para empezar, para contrarrestar tal vez esta política, justo lo que es más lógico para una ley antimarchas es marchar, ¿no? Por lo cual nosotros convocamos este viernes, no recuerdo, era a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, saliendo del Caballito, bueno, sí, de la Plaza del Caballito. De la Plaza Morelos. Ajá, hacia Palacio de Gobierno,
¿O sí? Hacia el Congreso. Hacia el Congreso, perdón. Ajá, sí terminaría en el Congreso precisamente como exigencia a los diputados a que revisen. Incluso nosotros tenemos una invitación, hicimos un foro esta semana pasada sobre este tema en una plaza pública donde estuvimos haciendo ruedas de prensa invitando a los diputados que acudan a nuestros foros y que acudan a nuestras manifestaciones como autoridades que son y les corresponde incluso en sus comisiones a debatir estos sé que temas. hubo académicos de la Universidad Michoacana, gentes expertas en leyes que estuvieron en ese foro y que participaron diciendo pues estaban en contra. Los argumentos, claro, argumentos legales, argumentos políticos que justifican constitucionales. Bueno, entonces estaremos casi concluyendo el programa, simplemente salvo que nos dijeran alguna otra cosa, simplemente me gustaría recalcar que la marcha es el viernes a las 4 de la tarde en el Monumento Ecuestre del Generalísimo Morelos, allá en que se conoce coloquialmente como el Caballito, también hacia el Congreso. Nos acompañan también miembros del movimiento familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, toda la población en general debemos de estar atentos y debemos de leer todas estas acciones políticas que el Estado ha estado impartiendo últimamente, incluyendo las reformas estructurales, porque quieras o no y queramos o no, están pasando y si no nos ponemos las pilas, esto va a seguir siendo un juego político y nosotros vamos a ser los afectados. Bueno, pues muchas gracias Mateo, muchas gracias Agustín. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Voces de cambio.